עדיין שומע איך אני שוב לא נרדם. אומרים שאת המלך, אז אולי תרד לעם. אתה זוכר לילות בוועד עם גיטרה, הייתי שר לך את הלב שלי עכשיו מה? כבר אין לי קול לצעוק אייכה, הייתי מת עכשיו ללכת אחריך במדבר, ואין לזה שום טעם בלעדיך. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado El infiel. Te pido que por favor vayamos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Amén. Y en el libro de Hebreos 13:4 dice de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh. Amén. Mientras iba creciendo y a lo largo de mi infancia y parte de mi adolescencia, entre el sur de Texas y el norte de México, fui de alguna manera observando, siendo testiga de algunas situaciones en las que se veían involucrados los pastores, los sacerdotes de las iglesias a las cuales mis padres en algún tiempo acudían. Y me refiero a situaciones desagradables, no precisamente situaciones bien vistas por la sociedad o dignas de ser alabadas, sino más bien situaciones en las que los sacerdotes y los pastores se habían visto envueltos en fornicación y adulterio, solo por mencionar algunas de estas situaciones. De modo que conforme iba creciendo, más se iba arraigando dentro de mí la idea que la religión era una mera farsa y que por ende no había ningún Dios o Dios, en el peor de los escenarios, no existía. Y desde que era un infante se arraigó en mi corazón la idea de que las personas que asistían a las iglesias profesaban una cosa dentro de ellas, pero en la realidad practicaban algo totalmente opuesto a lo que profesaban dentro de ellas, y particularmente los domingos. Los domingos era como si todas las personas a mi alrededor se transformaran, aunque esa transformación era solamente por unas horas, y una vez que salían de la iglesia volvían a su realidad. Me refiero a la realidad que imperaba en cada uno de ellos, que sinceramente distaba mucho de ser de lo que profesaban cuando se encontraban dentro de la iglesia o fuera de ella. Porque domingo tras domingo yo veía un circo romano. Las personas en mi familia y a mi alrededor se ponían sus mejores galas y ponían su mejor cara
y aparentaban tener un excelente comportamiento por un par de horas mientras se encontraban dentro de la iglesia. Pero al salir de ella, todo volvía a la realidad. Y fue justo ahí, en esa tercera iglesia a la que mis padres estuvieron asistiendo por muchos años, en donde conocí a este matrimonio conformado por una dama totalmente apegada al Eterno y en aquel entonces con un don profético, y su marido que no era creyente, pero que como mero formalismo acudía cada domingo a la tal iglesia para acompañar a su esposa y a sus hijos. Me refiero al infiel, quien en un principio procuraba mantener su relación fuera de matrimonio oculta a los ojos de todo público, pero que con el paso de los años la situación llegó a tal grado que al marido infiel, esposo de la señora que tenía un don profético, ya sinceramente no le importaba ser visto por todos en la vía pública o donde fuese. Me refiero a ser visto con su otra pareja fuera de matrimonio. Así que en algún tiempo los rumores empezaron a correr por toda la ciudad, tocante a que el marido de la profeta le estaba siendo infiel con otra mujer, de tal suerte que en alguna ocasión en público ella lo confrontó. Y oh sorpresa la respuesta que el varón dio públicamente en aquella ocasión. Y dirigiéndose con unos ojos amorosos hacia su flamante esposa, le comentó que realmente no le era posible dejar a su amante dado que amaba a las dos. Yo era apenas una niña y no me permitían estar en las conversaciones de los adultos, pero entre juego y juego me las arreglaba para escuchar las notas más importantes de sus conversaciones. ¡Qué barbaridad!, pensé en aquella ocasión siendo apenas una niña. Esto es el colmo del descaro. Este hombre le acaba de comentar a su esposa que por favor no le pida que deje a su amante, porque ama a las dos, tanto a la esposa como a la amante. ¡Qué horror!, pensé. Si esto es lo que se maneja dentro de las iglesias, ¿qué habrá fuera de ellas?, me preguntaba yo. ¿Y por qué el pastor de la iglesia, a sabiendas de todo lo que está aconteciendo con sus feligreses, no les dice nada? De modo que al pasar de los años fui viendo tantas situaciones y tantas actitudes, es decir, tanta falsedad y tanta hipocresía, que bauticé a los domingos como domingos de circo romano, en los cuales por un par de horas la gente que acudía a la iglesia se transformaba y se ponía su mejor disfraz para aparentar algo que distaba mucho de ser de la realidad. Me refiero a su realidad, la realidad que imperaba en sus vidas en el día a día. Así que domingo tras domingo veía ahí en primera fila al infiel con su esposa y su familia, todos sentados en la primera banca, en la banca de enfrente de la iglesia. Y el resto de los días, inclusive el mismo domingo en la tarde o noche, podías ver al infiel paseando por la plaza o por la ciudad con su amante. Y los años fueron pasando y la señora que solía profetizar eventualmente en la iglesia dejó de hacerlo. Y su cara, de ser una cara afable, se tornó más bien amarga, con una expresión de odio y amargura. Y tanto los dos hijos varones del hombre infiel como la hija empezaron con el tiempo a consumir drogas. Yo iba creciendo y viendo la escena, y entre más pasaban los años, más me convencía de jamás, cuando fuese grande, pararme en una iglesia de ese tipo. ¡Cuánta falsedad e hipocresía!, pensaba yo en mi interior. Y seguía cuestionándome el porqué de los porqués el pastor nunca exhortó al hombre infiel. Pero esa es otra historia que te narraré en breve en otro video.
Y es factible que el hombre infiel jamás se haya percatado durante su vida todo el daño que causó no solamente a su amada esposa, sino también a sus hijos, quienes tratando de huir de la realidad que imperaba en su casa y en su familia, se cobijaron en las drogas. Y recientemente, hará menos de 5 años, recibí una llamada telefónica del norte, de la frontera con Estados Unidos, para avisarme que el marido infiel había fallecido. Le había dado un infarto al miocardio, así que me trasladé a la frontera con Estados Unidos para asistir al funeral. Y en el camino le pregunté a mi abacadosh: Señor, ¿en dónde se encuentra este hombre ahora mismo? Ipso facto mi Adonai me respondió: está en mi presencia hace un par de días. ¡Guau, Señor!, exclamé. ¡Qué noticia! ¡Qué bendición! Seguramente en la frontera todo el mundo estará pensando que este hombre perdió su alma, o inclusive estarán deseando al marido infiel que se haya ido a lo más profundo del infierno. ¡Qué sorpresa, Señor! ¡Y qué bendición! Nunca pensé que este hombre estuviese en tu presencia. Gracias por informarme, Señor, porque estoy segura que al llegar a la frontera todo mundo me va a preguntar. Y ahora ya sé qué responderle, Señor. Y mientras yo iba conduciendo en mi automóvil rumbo al norte, a la frontera con los Estados Unidos, mi Adonai tuvo a bien darme la visión de cómo fueron los últimos momentos de este varón. Me refiero al hombre infiel. Y empecé a ver en visión que él iba entrando a su casa totalmente frustrado, decepcionado y enojado. Era un conjunto de emociones a la vez. Y mientras yo estaba viendo la visión, le pregunté a mi Adonai que por qué el varón estaba entrando así a su domicilio. Y él me respondió que acababa de tener una discusión con su hija, con su única hija, quien era adicta a las drogas. ¡Wow, Señor, qué terrible! Mientras yo continuaba conduciendo mi vehículo y viendo la visión. El varón saludó a su esposa y continuó de frente rumbo a su recámara, y fue y se recostó en su cama. Y sin mayor preámbulo, sin siquiera haberse cambiado la ropa y puesto una pijama, empezó a tener 3 infartos continuos, uno tras otro. Yo estuve ahí, yo estaba viendo la escena. ¡Qué escenas tan fuertes, Señor!, exclamé en mi interior. Este hombre se está infartando. Y mientras él estaba teniendo esos leves pero fulminantes infartos, empezó a confesarle al Señor sus pecados, prácticamente a última hora, en el último momento, ahí postrado en su cama, con la luz de la habitación apagada y su esposa en la sala de su casa. Ese varón que durante prácticamente toda su vida le había sido infiel a su esposa y había causado grandes estragos, por ende, en toda su familia, no solo en su esposa, sino también en sus hijos. En ese último momento se empezó a poner a cuentas con mi Adonai. Empezó a pedirle perdón por sus pecados. Empezó a confesarle sus faltas, con un corazón sumamente arrepentido, sabiendo que quizá le quedaban unos segundos de vida. Y una vez que terminó de confesarle a mi Adonai sus pecados y de pedirle perdón al Altísimo, prácticamente con su último aliento gritó. Vi que su esposa corrió rápidamente de la sala hacia la habitación, encendió la luz y corrió hacia la cama donde se encontraba él, prácticamente agonizando. Alcanzó, todavía teniendo vida, a ver a su esposa y sin poder pronunciar palabra, con unos ojos dulces y amorosos, le pidió perdón en silencio. Su amada esposa rápidamente tomó su mano y el varón falleció al instante.
No hubo tiempo de pronunciar palabra alguna. El hombre infiel, sencillamente lo último que le regaló a su amada esposa fue una mirada tierna, que a su vez le solicitaba perdón. Perdón por no haber honrado su matrimonio en todos los años de su vida. Al instante, la esposa, al ver que su marido había fallecido, empezó a llorar amargamente. Se llevó las manos a la cabeza y por unos instantes se turbó y no supo qué hacer. Segundos después reaccionó y corrió hacia la puerta. Después regresó, tomó el teléfono y empezó a avisar a sus hijos. Ahí mi visión terminó. Y es que al inicio yo empecé a tener la visión mientras conducía mi automóvil rumbo a la frontera, al sur de Texas. Pero mientras la visión continuaba, mi Abacadosh me llevó a estar in situ en la visión que estaba viendo de inicio. Es decir, estuve presente en el último momento en que el marido infiel falleció. Y fui testiga de alguna manera, si lo quieres ver así, de cómo él se ponía a cuentas con mi Abacadosh, le confesaba su pecado y le solicitaba su perdón. Fui testiga del gran amor y de la gran misericordia de nuestro Adonai en el último momento o los últimos segundos de vida de este varón. Así que regresé a donde mi automóvil, donde nos habíamos quedado de origen, y le confesé a mi Adonai: qué fuerte escena, Señor. Así que continué conduciendo mi automóvil, llegué a mi destino, pernocté y al siguiente día atendí el funeral. Y cuando íbamos camino al cementerio, una persona que me acompañaba me preguntó que si podíamos parar a comprar agua para beber. Claro, exclamé. Ella bajó rápidamente y cuando regresó al vehículo me preguntó: ¿a qué huele? Huele a rosas, exclamé. A rosas y a mirto. ¿Qué es eso?, me preguntó. No lo sé, solo sé cuáles son las rosas. Los mirtos no tengo idea, pero es un olor celestial que mi Adonai empezó a desplegar dentro del vehículo solamente para que todos ustedes puedan constatar que el marido infiel se encuentra en su presencia. Y es que mi Adonai, mientras la señora paró en la tienda para ir a comprar agua para beber, él tuvo a bien, mientras ella se encontraba dentro de la tienda, empezar a derramar esos aromas celestiales. «¡Qué delicioso huele, Señor! ¿Qué es esto?», le pregunté mientras la señora se encontraba dentro de la tienda. Y mi Adonai me dijo: «Olor a rosas». «Es un olor a rosas muy intenso, Señor. Huele delicioso». Acto seguido, mi Adonai derramó una esencia mucho más agradable que la primera, que sinceramente no pude identificar, así que le pregunté: «Señor, ¿a qué huele?». Y él me dijo: «a mirtos». Así que para cuando la señora llegó con el par de botes de agua, dentro del vehículo había un olor fragante de rosas mezclado con mirtos. A la mujer no le agradó mucho mi comentario, porque por supuesto que todo mundo estaba esperando que el marido infiel se estuviese quemando en el infierno. Y cuando le dije que el varón había partido a la presencia de Yahweh Elión, a la mujer no le agradó absolutamente nada. De modo que camino al cementerio ya no pronunció palabra conmigo, como suelen hacer los fariseos de hoy en día. Así como dice la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:10. Te leo en el nombre de Yahshua. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Yahweh, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Yahweh, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y cuando llegamos al cementerio, le comenté a la mujer, a plena luz del día y en pleno sol, para que veas que lo que te he dicho es verdad, le he pedido a mi Adonai una señal para todos ustedes los incrédulos, y el tiempo va a cambiar. ¿Estás viendo que está el sol a plenitud? Pues verás que el tiempo cambiará. Y no solo eso, sino que caerá una lluvia como una especie de brisa ligera. Y la mujer, sin responderme palabra alguna, le dio el portazo al vehículo y se retiró de mi presencia, totalmente indignada por mis palabras. Y es que a juicio de todos los seres humanos que no tienen misericordia, como la tiene y la tuvo y la ha venido teniendo nuestro Adonai, el destino del varón infiel habría de ser el infierno. De modo que mientras nos encontrábamos en el cementerio para darle sepultura al tal varón infiel, se acercó hacia mí un varón, quien sin mayor preámbulo me cuestionó acerca de dónde se encontraba el alma del varón infiel, mientras sonreía sarcásticamente. Yo le respondí ipso facto, hace un par de días que se encuentra con mi Adonai. Él rápidamente me miró como este fariseo de la historia y me respondió, ¿cómo te atreves a decir tal infamia? Este hombre fue un adúltero toda su vida. Deshonró a su esposa e hizo que sus hijos se fueran a la perdición. Aún todavía mira cómo están en las drogas, sepultando a su padre. Yo le volví a responder al tal varón lo mismo que le comenté a la mujer. ¿Ves que el sol está a plenitud? El Señor hará cambiar el tiempo y caerá una lluvia a manera de brisa ligera, solamente para demostrarte que el tal varón infiel se encuentra ya hace un par de días en la presencia de Yahweh Elión. Y el tal varón hizo lo mismo que la mujer, se apartó de mí sin pronunciar palabra y con unos ojos fulminantes, totalmente enfadado. Y oh sorpresa, justo cuando le estaban dando sepultura, el tiempo cambió. El sol se apartó, el cielo se nubló y empezó a caer una lluvia ligera a manera de brisa. Y tanto el varón como la mujer a lo lejos voltearon a mirarme sorprendidos, mientras yo le daba la gloria y la honra al Eterno por tanta misericordia que había tenido hacia este varón que en su vida había sido infiel a su esposa. Y una vez que concluyó la sepultura, partí a un restaurante a tomar mis alimentos para a posteriori partir de regreso a la ciudad en donde me encuentro radicando, no sin antes pasar a la casa de la hija mayor del marido infiel para darle el pésame personalmente y despedirme. Pero el Eterno, mi Adonai, Yahweh Elión, me tenía otra sorpresa más. Al llegar a la casa de la hija mayor del difunto, unos minutos después me abordó la viuda, quien sin saludarme totalmente enfadada me cuestionó de una manera abrupta. ¿Es verdad que tú has dicho que mi marido se ha ido al cielo? Sí, señora, le respondí. Así lo dije y así lo seguiré diciendo porque así me lo reveló mi Adonai. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa, a sabiendas de que mi marido me fue infiel toda su vida? Así que le respondí a la viuda, me atrevo porque mi Adonai me reveló toda la escena previa a que su difunto esposo falleciera. ¿Quiere que se la cuente con lujo de detalle? Porque nada más hasta este momento 3 personas lo sabemos. Mi Adonai, Yahweh Elión, usted y yo. Siéntese, por favor, señora, le comenté a la viuda, que le voy a narrar algo previo que aconteció en la habitación antes de que usted entrase en donde falleció su marido.
Y recuerdo que la viuda, con unos ojos sobresaltados, empezó a sentarse de manera lenta sobre la silla. La viuda, un tanto sorprendida, le preguntó a su hija mayor si había hablado conmigo de la manera como ella había explicado que su padre había fallecido. La hija mayor le respondió: «Claro que no, madre. La hermana recién acaba de llegar a nuestra casa». «Nadie me lo ha comentado, señora. No tenga pendiente de ello. Quien me lo reveló fue mi Adonai. Y no solo eso, sino que yo estuve en el lugar de los hechos antes inclusive de que usted entrase a la habitación. Y fue ahí, en su habitación, donde su esposo se empezó a infartar, acostado sobre su cama. La luz de la habitación se encontraba apagada, y mientras él empezó a sentir esos infartos, ese fuerte dolor en su corazón, él empezó a platicar con mi Abba Kadosh, a confesarle sus pecados en absoluto arrepentimiento, y mi Adonai le perdonó. Acto seguido, pegó un grito y usted corrió a la habitación a brindarle auxilio, pero ya era muy tarde. Él solamente la miró con unos ojos pidiéndole perdón, y usted tomó su mano y él falleció. La viuda empezó a llorar de inmediato. No cabe duda que el Señor te lo reveló, porque has dado detalles que yo ni siquiera había comentado. Y me venía preguntando todos estos días si mi marido había tenido la oportunidad de pedir perdón al Señor. Y me seguía preguntando en dónde se encontraba su alma. Pero gracias a su misericordia que te reveló lo que aconteció antes de que yo entrase a la habitación. Porque como bien has dicho, ya no alcancé a auxiliar a mi marido. Apenas toqué su mano y él falleció. Y mientras nos encontrábamos ahí en la sala de la casa, mi Adonai tuvo a bien darme más palabra y revelación para la familia del difunto. Así que proseguí diciendo: «Señora, me dice mi Adonai que su marido, aunque fue infiel toda su vida, él lo perdonó en el último instante porque él le confesó sus pecados y sus faltas y se humilló delante de su presencia. Pero me dice mi Adonai que ahora ustedes, los que han quedado prácticamente lastimados y dolidos por el tipo de vida que llevó su marido, son los que deben buscar por su salvación, quienes deben ponerse a cuentas delante de su presencia, quienes deben dejar a un lado toda amargura, odio, rencor, resentimiento que han venido albergando en su corazón a lo largo de los años a causa de la traición de su marido y de la deshonra que provocó en sus hijos y en usted. Es en esto ahora en lo que ustedes, la familia que ha quedado, deben de estar trabajando». Acto seguido me despedí de la familia y partí a mi lugar de origen. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, a caminar en los estatutos y en los preceptos que el Señor nos ha mandado, a dejar todas esas prácticas pecaminosas que a Él no le agradan, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie le verá. Dejemos pues de estar emitiendo juicios en contra del prójimo o de estarnos autojustificando creyéndonos más santos que las personas que nos rodean, y hagamos una introspección a nuestra vida y a nuestro corazón y solicitemos al Ruach HaKodesh que nos examine y confesemos al Señor nuestros pecados y nuestras faltas, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. כבר אין לי קול לצעוק היקר, הייתי מת עכשיו ללכת אחריך במדבר, ואין לזה שום טעם בלעדיך. אני לא זוכר מתי עבדו לי עקבותיך ונשארתי
רק אני. כל נבואות הזעם התגשמו בי כמובן, גם בין המלך